Hola, buenas noches amigos. Disculpen el retraso de el inicio del programa. Lo que pasa es que con estas conexiones que estamos haciendo, pues ahora sí virtuales, digitales, pues llega a fallar la equivocación de lo que es el Internet. Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes, somos Radio Involúcrate, muchas gracias por estar con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales que vienen siendo en Twitter, vienen siendo en YouTube y en la página de Facebook de Radio Involúcrate. Es un gusto el día de hoy tocar un tema que a todos nos interesa, que viene siendo todo lo que ha estado pasando en esta pandemia, tantas historias que se han estado originando pues dentro de los hogares, dentro de los trabajos, dentro de la vida familiar. Y es un gusto poder tener con nosotros a Olimpia Velasco Mora, que ella es reportera con una amplia experiencia pues en artículos editoriales. Ella ahorita nos va a contar un poquito de su experiencia, pero en este momento nos vamos a enfocar un poco más a un libro que ella, junto con otra persona que se llama Cintia Rodríguez, trabajaron como compiladoras precisamente en referencia a esta pandemia. El libro pues se llama Mamás en Cuarentena y son historias de esta pandemia, son 48 historias de mamás que contribuyeron a que se realizara esta edición de este libro, que estoy segura que a todos nos va a encantar cuando ya lo adquieran. Ahorita les vamos a decir cómo lo pueden adquirir, pero primero vamos a darle la bienvenida a Olimpia. Olimpia, perdón por el retraso, mil disculpas, pero bueno, ya estamos ahora sí ya aquí al aire. Pues bienvenida, un gusto que estés con nosotros, Olimpia. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no se preocupen, esto pasa, lo sabemos, ¿no? Y en esta circunstancia de trabajar a distancia, bueno, pues lo entendemos perfecto, no se preocupen, al contrario, gracias. Oye, pues un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito de todas las experiencias, de todo lo que viviste. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo te llenó? Pues ahora sí que tu alma de escritora, de editora, de compiladora, de hacer este trabajo. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, Mamás en Cuarentena, Historias de la Pandemia, surge de un trabajo que empezamos a realizar Cintia Rodríguez y yo. Cintia también tiene mucha experiencia en periodismo, hemos hecho periodismo escrito, hemos estado en medios electrónicos y, y este trabajo en particular lo hicimos para Salud Primero, que es un portal especializado en temas de salud, justamente. Entonces, lo pensamos pues como un tema que a nosotras nos interesaba mucho, ambas somos mamás, y entonces pues queríamos un poco compartir estas experiencias de cómo nos estaba yendo en medio de la pandemia. Empezamos escribiendo nosotras, pero después decidimos sumar a otras mamás que nos contaran sus experiencias, que las escribieran, que las subiéramos al portal. Y al ver la respuesta tan positiva, tan rápida de las mamás, pues vimos que hay una necesidad pues realmente palpable de hablar, de platicar, de cómo nos estaba yendo, de compartir estas historias, de vernos, de tener muchas coincidencias. Y entonces cuando vimos que bueno, ya habíamos juntado más de 40 historias, dijimos, bueno, es que sería muy importante que estos relatos los pudiéramos compartir con otras mamás, que pudiéramos darle un largo aliento a este trabajo, que pudiéramos abrir la discusión en diversos temas, porque cada una escribió, al final juntamos 48 textos, que fueron los que reunimos en este libro, habló de la necesidad que en ese momento o de lo que en ese momento particular estaba viviendo. Cuando vimos que conectábamos mucho, que coincidíamos, que compartíamos mucho, porque de pronto, bueno, este tema de quedarnos solas con nuestros hijos, con nuestras hijas, muchas por primera vez, porque todas trabajamos y la mayoría salimos a trabajar. Entonces, esta convivencia ahora de 24 horas con los hijos, con las hijas, bueno, pues fue dura, ¿no? Fue dura porque además es hacernos cargo de todo, hacernos cargo de la casa, hacernos cargo, por supuesto, trabajar y cuidar. Entonces, bueno, cuando vimos que conectábamos con todas estas historias, dijimos, vamos a juntarlas, vamos a compartirlas, vamos a compilarlas en un libro y vamos a seguir la discusión. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos revela también esta pandemia? Porque el tema del cuidado y de las mujeres y de la triple jornada para las mujeres
absolutamente real, ¿no? Y, y pensamos de pronto que en ciertas circunstancias, ya con una vida de trabajo pública, ¿no? De muchas mujeres, no, las cosas deberían haber cambiado y nos damos cuenta que no. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en políticas públicas, hay mucho por hacer en apoyo para las mujeres, mucho que nosotras mismas tenemos que abrir la discusión también y decir, bueno, estamos de pronto en un lugar de privilegio, ¿no? Quienes participamos en el libro somos mamás que lo somos por elección, ¿no? Que decidimos ser mamás, pero sabemos que estamos en una circunstancia en México en que no es así siempre, ¿no? En que hay muchísimos embarazos no deseados, en que hay muchísimos embarazos adolescentes. Entonces, son varias vetas las que se abren a partir de estas historias del libro, que empiezan pues siendo como narraciones muy del corazón, muy íntimas, ¿no? Muy del día a día, de la vida cotidiana, pero que al final revelan una sociedad que todavía nos queda debiendo mucho a las mujeres, ¿no? Y nos queda más. Uy, mira, pues es que son varias, son varias. Hay muchas en las que coincidimos en la parte de la culpa un poco, ¿no? Con los hijos, con las hijas, ¿no? En que de pronto nos dimos cuenta de que no los conocemos tanto tan bien como pensábamos, ¿no? Que no, que veníamos pensando que lo veníamos haciendo bien y esta pandemia también nos revela un poco eso, ¿no? No conocemos de pronto tanto a nuestros hijos al volver como el reencuentro. Digamos, este tiempo también ha sido muy importante porque es como un reencuentro con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Entonces, lo que compartimos en varias de las historias es esto, ¿no? El tema un poquito de sentirnos culpables, de no poder estar más tiempo, como en estas circunstancias sí concientizarlo más, ¿no? El que de pronto no les estamos dedicando tanto tiempo, de que priorizamos mucho los temas laborales, los temas porque además las mujeres somos así, ¿no? Como que siempre tenemos que estar cumpliendo con todo, no hacerlo todo bien, estar en mil pistas. Y creo que este tiempo también nos ha dado la oportunidad de detenernos un poco, no tan fácil, porque ha sido muy abrumador, pero sí, digamos, en algún momento decir, a ver, quizá no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Hay muchas historias que tienen que ver con eso, ¿no? Con un tema de culpa, de reencuentro, de volver a conectar con nuestros hijos, de mirarnos diferente. Esas historias creo que son conmovedoras, eso creo que es mucho de lo que van a ver en el libro. Hay otras que tienen que ver con el tema de educación a distancia y también cómo eh, lo hemos venido viviendo las mamás, ¿no? Pues en esta pandemia, ¿no? Que ya no es cuarentena, ¿no? Pero bueno, en esta pandemia, cómo hemos venido viviendo también lo difícil que ha sido el tema de la educación a distancia. No sabemos qué va a pasar, hay una gran discusión sobre eso también, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y cómo también hay una historia de Isela Lagunas que habla particularmente sobre esto, que cómo también Teams, esta plataforma en la que casi todos estamos trabajando a distancia con las escuelas, desnudó a las familias, ¿no? Que es un tema bien duro también, porque se pierde, de pronto se perdió la intimidad de los niños, de las niñas, se ve mucho cómo viven, cuál es su familia, cuál es su entorno familiar. Y eso también es muy preocupante, ¿no? Porque hay angustia en los niños, ¿no? Porque pierden esta privacidad, porque pues no saben qué hacer, porque hay una desesperación de los papás que también se ve, ¿no? Que de pronto nos olvidamos que hay una cámara, que estamos conviviendo con otras familias al mismo tiempo que nos están viendo y de pronto se nos olvida y entonces de pronto se oyen gritos y regaños para los niños y maltratos y entonces es muy complicado también. Hablábamos de que los niños que salieron en marzo, pues definitivamente no van a ser por mucho los mismos que van a regresar, ojalá en enero, no sabemos, pero no solamente por estos meses, por este tiempo que ha pasado, sino por todo lo que se ha desnudado alrededor, ¿no? Que también es bien duro. Eh, Cintia Rodríguez, ella nos empezó a platicar desde hace
desde mucho, bueno, meses antes de que llegara la pandemia a México. Ella está en Italia. Entonces, ella nos iba adelantando de manera muy dramática, porque veíamos lo que estaba ocurriendo allá, que además Italia lo vivió de una manera particularmente fuerte. Entonces, ella estaba muy cerca de la zona donde desafortunadamente se registraron más muertes. Entonces, a medida que ella lo iba narrando, era muy, un poco angustiante, ¿no? El ver que eso iba a llegar a México, tarde o temprano iba a llegar a México. Entonces, no lo podíamos creer, no podíamos creer lo que ella estaba narrando, la angustia que estaba viviendo. Ella tiene dos niños. Estar sola, bueno, tiene a su pareja, pues, pero digamos, lejos a su familia, ¿no? A sus papás, a sus hermanos. Entonces, eh, a medida que ella lo iba narrando, pues bueno, íbamos como, pues sintiendo, ¿no? Esta angustia de que íbamos a estar así tarde o temprano en México, y así fue. Entonces, eso también es muy, digamos, ha sido muy rico en las historias del libro y en poder conformarlo, porque también tener esta visión de Cintia desde fuera, ¿no? Esta angustia también por lo que está ocurriendo en México, por su familia, también le ha dado como una mirada diferente a los contenidos del libro, y también ha abierto otras discusiones, ¿no? Como otras aristas de lo que es el tema de las mamás y, y la pandemia y las mamás y lo que vivimos también, no importa la geografía, seguimos viviendo como teniendo estas mismas angustias en esta circunstancia, pero además también como estos mismos problemas, como este mismo tema de que las mujeres seguimos teniendo ahí un, un, eh, un toque también de discriminación, no atención a las necesidades de las mujeres, de esta cosa de que nacemos mujeres y por tanto, siendo o no mamás, tenemos que ser cuidadoras, ¿no? Hay un discurso muy contundente de la presidenta de Mujeres, que dio hace el 10 de mayo, es muy ilustrativo de lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Ella dice, no importa si eres mamá o no, eres cuidadora tarde o temprano, te ha tocado porque lo decides, porque así fue, tienes que cuidar, ¿no? Entonces ese es como un tema que tenemos mujeres a cuestas, y que ocurre en todos lados, ¿no? O sea, es que esto, porque además el libro tiene, que esa es otra cosa muy rica, pues, está Cintia desde Italia, pero hay textos de mamás que están en España, que están en Argentina, que están en Italia, Argentina, España. eh, Ustedes están siendo la voz de muchas mujeres, de 48 mujeres, y como tú dices, de diferentes países. Entonces, pues el tener nosotros esa información al alcance en un libro, de saber lo que cada quien estuvo pasando, pues realmente es único, porque finalmente en cada país se vivió de diferente manera la pandemia. Tienen diferentes costumbres en cada país, sobre todo en Europa, a lo que viene siendo aquí en México, pues hay un mundo de diferencia ahí, de todas las costumbres y de cómo es que lo vivían, ¿no? Y hay otro tema también que tú tocaste ahorita, de la situación de las mujeres, ¿no? Que va de la mano. Es bien sabido también que lo que viene siendo la violencia intrafamiliar en este tipo de pandemia, pues también se incrementó, y sobre todo la violencia de género hacia las mujeres. Hubo situaciones que se llegaron a presentar ahorita, que ustedes estuvieron cerca, similares en el libro, en las historias que estuvieron cerca de ellas. No, fíjate que sí es un punto que tocamos. Hay que decir también que el prólogo lo hizo Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy generosamente nos hizo ella el prólogo y ella toca justamente este tema. Eh, Además de que es un prólogo muy bonito porque ella también narra su propia historia y como su propio sentimiento, ¿no? Es un texto muy emotivo, pero también nos da temas duros como este, ¿no? Como qué va a pasar ahora con los embarazos adolescentes que se van a multiplicar, con los embarazos no deseados que se van a multiplicar,
Tenemos ahí también, que también es importante decir, datos del Instituto Nacional de Perinatología, que amablemente también su área de comunicación nos permitió poder acceder a documentos que pues también narran esto de cómo están llegando, se están incrementando, como tú bien señalas, los casos y desafortunadamente los casos de mujeres violentadas, ¿no? Que llegan embarazadas, golpeadas y que desafortunadamente no vuelven. Que aparentemente pues sí denuncian, pero no regresan, ¿no? No regresan ni a las consultas, pues. Y eso es una muestra de pequeña de lo que está pasando, de lo que va a pasar en el país y quién sabe con qué nos vamos a encontrar. Es una cosa muy dramática. Y eso es uno de los puntos justamente con los que no hay que dejar. Ese es uno de los puntos que hay que seguir y que en el libro no lo tocamos a partir de alguna de las historias porque, bueno, porque no se dio, ¿no? Son otros puntos los que se llegaron a tocar, no particularmente algún caso de violencia, pero sí se toca en nuestro prólogo y en la introducción, y por supuesto es una de las grandes preocupaciones, desde luego. Hicieron una selección de las historias que tuvieron al alcance, porque no creo que hayan sido nada más 48, porque aparte de todo veo que no es nada más compilar, sino que ustedes también tuvieron un trabajo de investigación, como tú dices, se acercaron a perinatología, o sea, fue un trabajo de investigación armado completo pues para dar el resultado del libro que nosotros estamos, que podemos tener a nuestro alcance, pero en sí, ¿cuántas historias alrededor fue las que ustedes tuvieron al alcance? Fíjate que han llegado más. En realidad es más el tema que se han sumado ahora, después de que presentamos el libro, después de que hemos hablado de qué va, después de que estamos teniendo como, después de la presentación formal, digamos, que tuvimos, estamos teniendo una serie de presentaciones eh, consecutivas más pequeñas, ¿no? Pero platicando con diferentes mamás que participaron en el libro y como un poco agrupándolas por temas, digamos, ¿no? Si algunas hablaron de educación, de escuelas, bueno, hablamos sobre eso, si otras hablaron sobre las preguntas que les hacen los niños durante, o que han venido haciendo los niños durante la pandemia, bueno, pues hicimos otro como que las juntamos en otro grupo. Entonces, a raíz de eso, de que hemos venido haciendo como estas pequeñas presentaciones posteriores, se han sumado más mamás. Entonces, más bien no es que hayamos dejado historias fuera, sino que, es decir, que en ese momento hasta las que nos llegaron dejáramos historias fuera, sino que fueron llegando después otras. Entonces, lo que quisiéramos hacer, pues, es abrir la discusión, ¿no? Es poder hacer como estas redes de más, ¿no? Que nos podamos apoyar, como decía en la presentación Nacheli Ramírez, que, que no nos sintamos solas, porque muchas veces en este periodo, pues nos hemos sentido solas, ¿no? Sumamente abrumadas, sumamente cansadas, con sentimientos de una gran preocupación, ¿no? Y en eso sí coincidimos todas, no importa la geografía, insisto, ¿no? Todas compartimos eso, ¿no? Una enorme preocupación, una hora que va a pasar, las mamás que estamos solas, decir, bueno, es que no me podría enfermar, pues no me quiero enfermar porque qué va a pasar, ¿no? Con mi hijo, con mi hija, ¿no? Que esa es otra preocupación que sí compartimos varias de las mamás que participamos. Eh, entonces, bueno, pues más bien es lo que quisiéramos con esto es que justamente como lo pensamos al principio, fuera un trabajo de largo aliento, que podamos sentarnos a discutir todo esto y que podamos impulsarlo en los medios. Otra característica que creo que también es importante mencionar es que casi todas somos periodistas, quienes participamos en el libro. Y esto, bueno, fue una coincidencia realmente porque empezamos, las invitaciones giraron así, ¿no? A amigas periodistas que se sumaran a escribir y, y entonces, bueno, resultó que la mayoría somos periodistas. Entonces, sí estamos convencidas que desde donde estemos tenemos que impulsar el tema. Tenemos que, la obligación de verdad, después de ver, de vivir esta pandemia, de poner en la mesa los puntos importantes, porque sí vemos y reconocemos que estamos también desde un lugar de privilegio, porque pudimos quedarnos en casa, porque pudimos seguir trabajando desde casa, pero ¿qué pasa con las mamás que no tienen guarderías? Y que en este momento
y que tuvimos que quedarnos con nuestros hijos, hijas, pensamos en eso, ¿no? O sea, finalmente nosotros tenemos una cierta red de apoyos, ¿no? Tenemos el servicio de una guardería, tenemos la posibilidad de tener alguna persona que nos apoye, pero hay muchísimas mujeres y la mayoría no. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿por qué no todos tenemos el derecho a tener el servicio de la guardería? ¿Por qué no podemos tener este apoyo de las empresas para las mamás, ¿no? Que puedan dedicarle tiempo a sus hijos, a sus hijas, ¿no? ¿Por qué sigue siendo un tema en los trabajos el que seas mamá? Entonces, bueno, hay un mundo por trabajar, ¿no? Y que nosotras, a partir de este, digo, no es que no lo supiéramos, es que eh, como concientizarlo ahora en este tiempo de crisis es muy, muy importante y son temas, estamos de verdad en la obligación de seguirlos y en la obligación de trabajarlos y de hacerlos visibles si tenemos esta posibilidad desde los medios donde estemos trabajando. Comenzando también yo creo que con el punto de la educación, ¿no? De lo que viene siendo la escuela, lo que viene siendo la conexión, que es lo que pues estaban diciendo, ¿no? Que quien tiene dinero es el que tiene ahorita también el fácil alcance a la educación, quien no pues tiene que ser a través de la televisión y como tú mencionas pues muchas mamás también tienen que trabajar dentro de casa o algunas inclusive salir y tienen que estar al pendiente de la educación ya sea en la televisión, en la computadora, luego también redes sociales, lo que viene siendo pues los sistemas de cómputo, las conexiones, o sea, todo a veces hace complicado esto de estar en casa y sobre todo con los niños que sigan los estudios. Yo creo que también muchos han dejado en este camino los estudios, ¿no? No han podido continuar, ya sea porque estaban en una escuela privada y dejaron de pagarla porque no tuvieron trabajo, porque les bajaron el sueldo a la mitad, o sea, son tantas historias que han vivido y de frente, pues yo creo que quienes están al frente son las mujeres, ¿no? Sin quitarle el mérito a los hombres, pero finalmente las que están al pendiente de la educación, de que si el niño hace la tarea, que si no hace la tarea, que si aprende, que si está cumpliendo, pues son las mamás en su mayoría. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso también es lo que ha revelado esta pandemia, más allá de si estamos en pareja o no, si somos mamás solas o solteras, eh, esto es justo lo que ha revelado, que aunque haya una figura, digo, no en todos los casos, pues no vamos a generalizar tampoco, pero sí en la mayoría, aunque haya una figura masculina, de todas maneras la carga de la educación, como dices, del cuidado, es de las mujeres, ¿no? Entonces, eso no, eso tendríamos ya que irlo cambiando, necesitamos de verdad sociedad, porque además eso también tiene que ver con una disminución de la violencia. Tenemos que tener una sociedad más justa, más equilibrada, más más de apoyo para también las mujeres mamás, más feminista, ¿no? Como también lo decía la presidenta de Mujeres en su discurso en mayo. Entonces, sí vemos todos estos temas, o sea, hay que impulsarlos. Tenemos algunos datos duros que, mira, tengo aquí mi acorde de, de lo que encontramos, por ejemplo, en lo que publicamos también, que vienen, datos que vienen en el libro, ¿no? En México, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 15 millones de mujeres tienen sobrecarga de trabajo multiplicada por la labor doméstica, la del cuidado y la crianza. Además, han visto reducidas sus horas de sueño, viven con más estrés y muchas de ellas con más violencia intrafamiliar. Entonces, mira, esta es una parte, pues, o sea, es todo, pues. Es también cómo es nuestro ambiente laboral también en muchas circunstancias, ¿no? Porque no hay una, eh, conciencia de que hay mamás, de que hay mamás, de que hay mujeres mamás, de que necesitamos también tiempo para la crianza, ¿no? Para cuidar, etcétera. Y no por privilegio, ¿eh? Sino porque es una circunstancia y porque nos toca.
y porque también necesitaríamos tener apoyo en ese sentido. Por eso hablo de este tema de las empresas. En políticas públicas hay mucho que hacer también. Eh, También necesitamos mucha educación, las mujeres, mucho educar mejor. Si tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo, de verdad, tenemos que tomar esta conciencia de cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, de qué estamos heredando en eso, ¿no? Y esto también ha sido bien importante y eso también se ve en las historias que pueden leer en Mamás en Cuarentena, cómo los niños y las niñas también nos han reflejado mucho de cómo somos y de cómo les estamos educando. Y afortunadamente en este tiempo, eso sí nos ha dado la pandemia, esta posibilidad de mirar a nuestros hijos y a nuestras hijas de manera distinta. Y no, Cuéntanos, repítenos si nos puedes decir nuevamente de qué países vamos a encontrar a mamás en el libro. y claro, de España, de Italia, de Argentina, por supuesto de México, ¿no? Básicamente son de donde van a encontrar mamás, pero van a ver cómo es bien interesante las coincidencias. Las coincidencias son súper, son, son muy, muy reveladoras, porque si realmente no importa dónde estén o dónde estemos, al final siempre terminamos conectando en muchos temas, en el tema de la educación, en el tema de cómo, de las preocupaciones, por supuesto, ¿no? Eh, Eso básicamente. Ahorita me comentabas que lo podemos encontrar en Amazon Digital, en Amazon Digital. Así, eso es súper importante. Ahorita está en Amazon, salió a partir del 30 de septiembre, se puede encontrar en Amazon de manera digital, pero va a salir impreso en noviembre, ya se podrá adquirir también el libro físico, entonces eso también nos tiene realmente muy contentas. Este proyecto que nació un poco así simplemente de esta necesidad de poder hablar del tema, ¿no? De que, de que queríamos compartir esta forma de cómo lo estábamos viviendo, ¿no? Estas angustias también, eh, derivó en un proyecto mucho más grande que ojalá sirva. Se lo estamos haciendo de verdad con toda la intención de que sirva, de que les sirva a otras mamás, de que les sirva a otras mujeres, de que impulsemos juntas, insisto, estos temas, de que los hagamos visibles. Y bueno, y ahora derivan en esto que afortunadamente se va a poder imprimir. Entonces, pues estamos muy contentas y muy confiadas en que sí, sí les va a servir, en que sí van a conectar también con nosotras, pues otras mamás, otras mujeres, que si no son mamás, pues también van a ver ahí mucho de, de, de lo que ellas mismas han vivido en su entorno, con sus mamás, ¿no? Eh, Estamos seguras pues de que van a conectar y ojalá muchísimo en que les sirva. Pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado porque realmente es muy importante que todo esto que se está viviendo pues quede plasmado ahí, ¿no? O sea, conocemos muchas historias pues de nuestra familia, de nuestras amistades, de lo que nos cuentan y lo que nos dicen, pero ya tener esta historia ya aquí, con todo esto que ustedes compilaron y sobre todo con la experiencia que tú tienes como reportera, que dices que la mayoría de ustedes que lo escribieron pues son reporteros, eso pues le da un valor agregado a lo que viene siendo este libro y pues bueno, estaremos al pendiente de lo que va a ser pues la publicación de lo que va a ser el libro, que yo creo que va a ser un éxito como lo estoy segura que lo está haciendo ahorita, porque precisamente no es nada más una lectura simple, sino es un libro como con enseñanza, porque está plasmada minuto a minuto lo que cada mujer vivió ahí y yo creo que muchas mujeres, estoy segura, se van a identificar con muchas de las historias que están plasmadas ahí, como yo creo que a lo mejor tú en algún momento te identificaste con alguna o con varias de ellas. Sí, seguro, seguro. Sí, no, bueno, lo que decíamos también en la presentación es que, pues el libro es como un gran espejo, ¿no? Por supuesto que cada una habló de su propia circunstancia, ¿no? En ese momento. Yo hablé mucho de cómo mi hija estaba como muy enojada, mi hija tiene 5 años, pero pues estaba como muy enojada al principio, no entendía por qué no podía salir
que no la podía ver, amiguitos, por qué tenía que ver a su maestra en la pantalla, ¿no? Y estaba enojada, ¿no? Muy irritable, yo de pronto sin poderla contener, ¿no? Yo misma, sin, sin mucha contención. Entonces fueron días muy duros, porque además eh, como que nos costó trabajo entender que el mundo cambió, eh, que todo lo que pensábamos que teníamos controlado de manera muy soberbia, ¿no? Pensando que podíamos tener el control de muchas cosas. em, pues no, por supuesto que no, claro que no controlamos. Y esto, bueno, pues claro, vino pues, a- a, eh, a darnos de porque, pues no podemos controlar nada y tenemos que entender de verdad que el mundo cambió. Y lo que tenemos es esto. Y tenemos que entender y aprender también de los niños, porque ellos se adaptaron mucho más rápido. De mi hija, que realmente estaba pues, muy irritable, ahora ya se adaptó. Ya entendió pues, que ni modo que las cosas son así, que hay que ir poco a poco, ha entendido mucho del cuidado, ha entendido mucho de la alimentación, por ejemplo, ¿no? De por qué es importante comer bien, que eso también es una posibilidad que nos ha dado la pandemia, ¿no? Decimos nosotras, hay zonas de nuestra casa que no visitábamos nunca, la cocina, por ejemplo. Ahora, bueno, pues que cocinar y en tomar más conciencia de que estamos comiendo, y, por ejemplo, de la Se te está importancia de cortando comer un bien. poquito tu comunicación, te oímos un poquito entrecortada, Olimpia. Ay, no me digas, no sé hasta Antes dónde, lo ahí que último ya, se oyó entrecortado, por favor. no sé qué hacer, A ver, si no repites lo mm, último, creo que ya te estamos escuchando bien. sí, este, bueno, les comentaba que también decimos en algunas de las historias como también de pronto visitamos zonas de nuestra casa que antes no ni remotamente hacíamos, ¿no? Como la cocina, por ejemplo, ¿no? Y que aprendimos, bueno, pues también a tomar conciencia de eso, de qué estamos comiendo, de cómo estamos educando en la alimentación a nuestros hijos y a nuestras hijas, y de mostrarles la importancia de comer bien, de comer sano, de hacer ejercicio, en fin, ¿no? Digo, esto creo que también tendría que ser una oportunidad para eso. Eh, y en el caso de mi hija, bueno, pues se ha venido adaptando mucho más, creo que mucho mejor que yo y mucho más rápido. ¿No? Y ella ha entendido mejor, por ejemplo, que esto cambió y que ahora las cosas son así y que hay que cuidarse. Y entonces se está tomando como mucho esta conciencia del cuidado y me da muchas lecciones, que yo creo que en eso también conectamos mucho las mamás, ¿no? De pronto parece un cliché, de pronto decimos mucho, es que aprendemos tanto de los hijos y de las hijas, pues sí es cierto, la verdad es que así es. Y, y en mi caso particular, pues sí, mi hija ya tiene mucha más contención ahora, pero también creo que yo aprendí pues muchísimo. Esta es una lección y si no aprendemos de ella, pues entonces quién sabe de qué. O sea, tenemos que cambiar. De verdad que ojalá salgamos de esto pues siendo mejores personas también. Y, y bueno, eh, pues esto, entendiendo que no tenemos nada bajo control, que tenemos que irnos adaptando, que tenemos que manejar mucho mejor este sentido de adaptación para educar mejor. Creo que eso es fundamental y las lecciones que nos ha dejado la pandemia, pues bueno, tienen que ser, pues eso, ¿no? O sea, tenemos que tomarlas para mejorar, para ser mejores personas, para ser mejores mujeres, para ser mejores mamás. Exacto, porque como tú dices, pues bueno, creíamos que lo teníamos controlado cuando pensamos que no íbamos a poder hacer una fiesta
o que estar junto a una persona nos iba a causar una enfermedad o a veces hasta la muerte, ¿no? Desgraciadamente llegó esta pandemia y como tú dices, los niños nos están poniendo el ejemplo y tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Sabemos la vacuna en qué tiempo va a llegar, o sea, cuántos meses se va a llevar. Finalmente se ha estado pues alargando y alargando y alargando lo que viene siendo este periodo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que tenemos que poner de nuestra parte, la actitud. Y también hay un punto muy especial con los niños, ¿no? Porque los niños sí son los que nos están enseñando a nosotros, pero también los niños van aprendiendo y tienen que irse adaptando, que bueno, se adaptan más fácil que nosotros, y yo creo que nosotros como mamás, pues también en ocasiones a lo mejor estamos cansadas, estamos abrumadas, estamos con tantas tareas en la cabeza, pero sí tenemos que, yo creo que tomar el lugar de los niños en ocasiones y tratar a lo mejor de no desesperarnos, ¿no? Yo creo que a veces sí llega a pasar esa situación y llega a ser difícil, pero finalmente pues, o sea, no sé si te lo he dicho, pero a veces yo tengo un niño de 9 años y también me dice, mamá, es que ¿por qué me tocó vivir esto, no? Y bueno, nosotros no hubiéramos querido que pasara una situación así, pero finalmente pues es algo con lo que tenemos que vivir y pues sí, en nosotros también está el ejemplo dárselo a nuestros hijos, porque si nosotros nos ponemos alteradas, pues los niños se van a alterar, ¿no? Entonces sí es una situación pues complicada que también en nuestra casa cada que la recámara se convirtió a lo mejor en donde que le pusiste el escritorio y lo adaptaste, ¿no? Entonces ya lo que viene siendo el uso de cada área en tu casa pues ya cambió, ya no es lo mismo, ¿no? Ya vienen siendo pues adaptaciones y lugares que estamos utilizando de manera diferente. Entonces, pues gracias mucho por esta información que nos estás dando. Va a ser un gusto poder tener lo que viene siendo el libro a través de Amazon y bueno, ahorita después posteriormente la presentación que vaya a ver, mándale unos saludos a Cintia y bueno, realmente con esa experiencia que tú tienes, que estuviste en el Universal, estuviste en el Canal 22, ¿cuántos años de experiencia como reportera olímpica? Uy, bueno, en el tema de periodismo muchos, pues son, no bueno, como más de 25 años en medios, sí, sí, ya un rato. Que es un rato, entonces obviamente todo esto pues es un respaldo que le está dando a tu libro y a toda esa experiencia que trae. Pues nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Mil disculpas otra vez por el retraso que tuvimos. Desgraciadamente pues No, 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 estamos precisamente a expensas de estas conexiones del internet, inclusive cuando es en la escuela resulta que ya parece también que ya no escuchas a la maestra, que el niño ya se cayó, que hablan de más, pues bueno, son experiencias que estamos sí, viviendo y aprendiendo todos a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Me da mucho gusto que haya estado con total. nosotros. Felicidades por tu libro, Eras Extensivo a Cintia y a todas las mujeres que participaron, a cada una de las 48 que están ahí plasmadas sus historias, pues les mandamos pues un saludo porque pues están dejando una huella ahí de todas sus vivencias, Olimpia. Lo que es Muchas gracias. Y nos tienes que contar tu historia también. ¿verdad? Mi historia, pues, ¿qué te diré? Mi historia es también, iba a una cabina de radio, ahorita ya no estoy yendo a la cabina de radio, dejé como 1 o 2 meses el programa, ya lo estoy retomando porque es algo que también a mí me gusta y me apasiona y sobre todo porque te da una comunicación directa con la gente, pues trabajo en casa, tengo 2 hijos en casa, uno ya no está, un pequeño de 9 años que también es estar ahí con él aprendiendo y estudiando en la que viene siendo con su computadora en la escuela, que también a mí no sabes cómo me mueve el corazón de verlo ahí sentadito con sus audífonos, sin maestra, hablando, diciendo, contestando, y, o sea, a mí me mueve mucho el corazón de verlo a él cómo se ha adaptado, ¿no? A este nuevo aprendizaje. Y sí, él a veces sí me dice, mamá, es que por qué me tocó vivir esto, y a veces que sí llorar. Digo, también tuvimos una muerte muy cercana de un tío, de un pariente muy cercano, entonces a él le llegó mucho, ¿no? Pero, y a él principalmente le da miedo salir, ¿no? Pero tenemos que vivir, tenemos que retomar poco a poco nuestras actividades, obviamente con los cuidados adecuados, y eso es lo que le hemos estado diciendo, ¿no? Ayer lo llevé a que le hicieran sus lentes porque los había roto y hubieras visto el drama que fue para que saliera. Ya cuando estuvimos en la calle, ya con las bebidas, con su careta que iba con su cubrebocas, pues ya más tranquilamente ya pudo estar y regresó ya más tranquilo, pero
sí es una experiencia para todos que, como tú dices, nos tiene que cambiar la vida, ¿no? Tenemos que aprender algo bueno de esto y sobre todo que todo lo estamos viviendo, o sea, aquí no hubo el rico, el pobre, a lo mejor uno le fue mejor, otro le fue Claro. peor, pero todos estamos siendo afectados, hasta las más empresas, las empresas más grandes, hasta los millonarios, digo, por ejemplo, ay, el de viaje siempre lo digo mal, de la renta de casas, Airbnb, ellos, por Ujú. ejemplo, pues también estaba viendo que ya iban a entrar a la bolsa de valores por todo lo que estaban ya vendiendo a través de las rentas de las casas. Viene la pandemia y se cambió lo que fueron sus planes, ¿no? Entonces a todos nos cambió la vida, no nada más a cierto nivel o estrato social, y yo creo que eso es algo que ustedes también lo vivieron, y pues aquí estamos, Olimpia, saliendo adelante, echándole ganas, cuidándonos, y pues me da un gusto haberte pues contactado y que haya estado con nosotros. Historia. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Compren el libro, por favor. Compren Claro el que libro sí. y contáctenos, sigamos platicando sobre el tema, sigamos abonando sobre esto y nos tienes que contar tu historia, nos la tienes que escribir. Claro que sí, yo con mucho gusto te lo escribo. Ojalá que podamos seguir en contacto, en comunicación, porque Seguro. realmente el tema de las mujeres es algo que pues a mí en lo personal me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque finalmente hay muchas historias. Nosotros también somos parte de, bueno, tengo una asociación civil que está en contacto con muchos vecinos de la Gustavo Madero y seguido me llegan historias, ¿no? Entonces, sí es muy importante el apoyo a la mujer, ¿no? La mujer a veces tiene una situación en su casa que pues le fue bien y tiene su matrimonio, pero hay veces que no tiene otra situación que tiene problemas, y como tú dices, hay veces que no sabes a quién recurrir, a quién buscar, y yo creo que el que ustedes también estén dando ese libro es un paso para que las mujeres sepan que no están solas, que yo Total. creo que es de las, no dudo ni tantito que ese haya sido un objetivo de ustedes, ¿no? De escribir ese libro y de decirles, mujer, no estás sola, son varias mujeres que yo creo que si compartimos todas esas historias, pues va a haber un sentido de unión, que yo creo que lo están plasmando ustedes bien en ese libro. Totalmente, absolutamente, como lo dices, ¿no? Sí queremos crear esta red, ¿no? Sí queremos generar esta confianza también y bueno, pues vamos para adelante y ojalá que con que logremos que vayan cambiando cosas, aunque sea poco a poco, para las mujeres y para las mujeres mamás, pues bueno, vamos de gane. Muchas gracias. Nada más por último, ¿de dónde salió el diseño de la portada que me encantó? Ese color azul y el diseño Ah, de que está muy ahí, ¿de dónde linda, salió? es muy linda, qué bueno que lo mencionas. Eduardo Rocha, caricaturista también de muchos años, nos conocimos en el Universal hace varios años, eh, y, y él ha participado también en varios proyectos de esta página de Salud Primero, y bueno, pues justo por eso, como ha trabajado mucho para el portal, ha hecho varias ilustraciones, pues se nos ocurrió como de manera natural, pues invitarle a sumarse al proyecto, pero bueno, es un talentazo, Rocha, y bueno, le platicamos la idea, le pedimos por supuesto que leyera algunos de los textos para que un poco entendiera el sentido del libro, y bueno, lo entendió muy bien. La verdad es que nos entregó una portada fantástica, estamos muy contentas. Es eso lo que también nos deja este proyecto, ¿no? Como el poder haber conjuntado a tanta gente con tan buen ánimo, ¿no? Con mucho, es un proyecto, decimos nosotros, que realmente tiene estrella, porque logramos eso, ¿no? Reunir esta portada, tener esta portada de Rocha, que Nachili Ramírez pudiera participar y que nos hiciera un prólogo maravilloso, estos apoyos que tuvimos de los institutos de la salud, particularmente del INPER, para poder hacer la investigación y tener los datos duros. Y luego, pues, por supuesto, enormes gracias a las 48 mamás que participaron, que con la confianza, que nos dieron un poco de su intimidad, es maravilloso. Entonces, Rocha es el autor de esta portada fantástica y estamos muy contentas también con ella. Entonces en Amazon lo encuentran así, libro, lo buscan así con el título, supongo, ¿no? Mamás en cuarentena. Y le sale ya luego, luego para poderlo. Exactamente, lo exactamente, como mamás en cuarentena y los va llevando de la mano. Digan, si hay que darse de alta en Amazon es muy fácil y ya nada más poner mamás en cuarentena y ya les aparecerá ahí el libro que fuimos
rompimos ahí un récord de ventas en el primer día, entonces pues estamos también muy contentas, pero sí es necesario que ojalá lo podamos seguir difundiendo, que se siga comprando. Está todavía en un precio de promoción, entonces bueno, si se apuran a comprarlo todavía van a alcanzar ese precio de promoción y nada, pues muchísimas gracias. ¿En qué fecha salió Salió el libro? el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Pues El bueno, 30 de pues septiembre. gracias por haber estado, que estemos en comunicación, te felicito, pues eso es un orgullo y tanto Cintia y todos los que participaron, pues para nosotras las mujeres, porque están dejando la historia que te repito, yo creo que muchas nos identificamos con muchas historias de ahí y pues bueno, es un gusto haber tenido esa participación tuya, sobre todo también que los apoyó Derechos Humanos, que tuvieron relación con lo que viene siendo perintología, o sea, con diferentes instituciones que fue un trabajo de investigación y sobre todo con su experiencia que ustedes tienen, que eso, te repito, también está plasmado ahí en ese libro. Pues muchas gracias, Olimpia. Sé que tienes que ir por tu pequeño de 5 años, entonces, bueno, ya te dejamos para que vayas por Justo, él. justo por mí. Sí, ya, córrele y pues gracias por tu tiempo. Y bueno, seguimos en comunicación, amigos. Nos encuentran en SOS Linda Vista en Twitter y bueno, nos encuentran en Facebook como Radio Involúcrate. Y nada más les comentamos que va a cambiar nuestra razón social de la asociación, ya no va a ser SOS Linda Vista Red Ciudadana, sino ahora cambia ya a SOS Linda Vista Manos Unidas. Es una nueva asociación civil que estamos constituyendo porque tuvimos unos cambios de unos socios y ahora ya somos SOS Linda Vista en acta constitutiva, Manos Unidas. Entonces esperamos también poder llegar a trabajar en algún momento con ustedes y pues gracias, Olimpia, que Dios te bendiga. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.